Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. En este domingo 13 del tiempo del mes de julio y el número 15 del tiempo ordinario. Les he dicho que son 34 semanas del tiempo ordinario y estamos en el día número 15, la semana número 15. Antes de ir al nuevo audio de Monseñor Romero, quiero alegrarme con Panamá, porque el día viernes y ayer sábado ha estado poniéndose fin a una huelga general que duró 12 semanas, 3 meses prácticamente de huelga, contra un decreto 462 que extiende el tiempo para la pensión, para la jubilación. No hay conformidad en todo lo firmado, pactado, pero me alegra que haya finalizado esa tremenda huelga de 12 semanas. En segundo lugar, quiero alegrarme también con la comunidad de Zacacoyo. Este día va a haber una actividad. Esperamos en Dios estar, aunque sea un momentito, ahí compartiendo con ellos y ellas en ese encuentro de comunidad eclesial de base, esperando en Dios poder estrechar las manos, poder darnos un abrazo después de bastante tiempo de poca actividad. Escogí como siguiente audio de Monseñor Romero la misa de funeral del padre Alfonso Navarro. Alfonso Navarro es el segundo sacerdote en ser asesinado. Primero fue Rutilio, 12 de marzo, 77, y Alfonso el 10 de mayo, para 11 de mayo, y ahora estamos en la misa del 12 de mayo. Quiero que le pongamos atención a dos palabras fuertes. Primero, la relación del arzobispo con la violencia. Y segundo, la relación del arzobispo con la vida. Dos temas preponderantemente importantes. Oigamos a Monseñor. Hermanos, ¿qué nos dice este episodio? Esta apoteosis de esta tarde, estos aleluyas pascuales de resurrección. Yo encuentro en el mensaje de Alfonso, el de aquel beduino acribillado por las balas, en primer lugar, una protesta, un rechazo de la violencia. Me matan porque les indico el camino. Y nosotros, la Iglesia, repetimos una vez más que la violencia no resuelve nada, que la violencia no es cristiana ni humana, que la violencia, sobre todo cuando pisotea el 5.º mandamiento, no matarás, en vez de traer bienes, trae angustias, lágrimas, zozobras. Y en este caso, no olvidemos que hay una familia también de luto al lado de la familia del Padre Navarro y de toda su familia espiritual, que es la diócesis y la Iglesia, la familia de Luisito, que agoniza y muere también junto a su párroco. Para ella también nuestra condolencia.
y desde ese cadáver también inocente el grito de protesta contra la violencia, porque la vida, hermanos, es tan sagrada en un laico como en un sacerdote. Y ahora lo decimos aquí ante el padre Navarro, lo mismo que lo decíamos ayer ante el canciller Borgonovo Paul. La vida es sagrada, aún en el más humilde campesino, aún en el sacerdote, así se le considere un criminal, siempre es una vida sagrada. No digamos cuando ese título es el producto de una calumnia, de una difamación que debía de horrorizar a los que causan la muerte, no solamente disparando la pistola, el escuadro, la metralla, sino también a los que empujan esa mano con esa campaña difamatoria contra la Iglesia. La violencia la producen todos, no solo los que matan, sino los que impulsan a matar. Yo quisiera dirigir desde aquí mi palabra al señor presidente de la República, si son sinceras sus frases que ayer me decía por teléfono, que se iba a preocupar de investigar este crimen. Lo mismo que se preocuparía, y se está preocupando, supongo, por la de su canciller, porque tan sagrada es la vida del ingeniero Borgonovo, como sagrada es la vida del sacerdote que hoy perece, como sagrada es la vida del padre grande que hace 2 meses pereció también acribillado, y a pesar de las promesas de investigación todavía estamos lejos de saber la verdad. Queridos hermanos, la violencia, aún en aquellos que no hacen lo posible por descubrir sus orígenes, es criminal, tan pecadores como los mismos que empuñan las armas para matar. En esta hora de campaña difamatoria, la criminalidad de estas muertes, y cómo es posible que se permita decir que solo es el principio. ¿Cómo es posible que se permita amenazar con matar más vidas? La vida es sagrada. 2 palabras: la violencia y la vida. En medio de la violencia y la vida, la voz del arzobispo. Estamos en la misa única, así como vimos. Lastimosamente no la tenemos en audio, me encantaría poderla conseguir, la misa del padre Rutilio Grande, la misa única, que fue la que dio origen a esa costumbre, usado como una herramienta, como verdadera herramienta de profecía, la misa única. No existe esto en otros lados, en otras conferencias episcopales, en otras realidades. Solamente El Salvador tuvo esta valentía de convocar a una misa única. Eso significa que no hay otra misa en todas las parroquias de la arquidiócesis, porque en esa misa se concentra todo el poder de la denuncia profética. Ya pasó la misa única con Rutilio, hoy estamos en la misa única con Alfonso Navarro. Alfonso Navarro, sacerdote de la colonia Miramonte, de la parroquia La Resurrección, catedrático de los colegios católicos, y se dice que las hijas de los militares grabaron algunas clases que el padre Alfonso daba, y eso usaron como evidencia de que el padre Alfonso era guerrillero, y fueron a matarlo a su casa parroquial. Luisito, un niño que acompañaba al padre, murió también acribillado por las balas. Del padre Alfonso se conoce que en sus últimos momentos, Monseñor Romero lo va a explicar más adelante,
en vez de morir maldiciendo a los asesinos, murió rezando un rosario por ellos, por los que llegaron a matarlo. Murió, dice el canto de Piquín, rezando por el criminal. Así terminó la vida del padre Alfonso y Luisito. 2 palabras. La violencia no resuelve nada. La violencia es mala. La violencia no es humana ni cristiana. La violencia, venga de donde venga, no resuelve nada. Y la otra palabra es la vida. Toda vida es sagrada. Cuando estudiamos a Monseñor Romero, no destaca Monseñor la vida del adulto, no, toda vida. No la vida de los niños, toda vida. La vida de los no nacidos, toda vida es sagrada. Por eso no tiene sentido que alguien se atreva a practicar el aborto, porque toda vida es sagrada. En medio de estas 2 palabras, la violencia y la vida, hay la figura del beduino que por primera vez usó Monseñor Romero aquí en su arzobispado de 3 años. La usó en 3 ocasiones. Esta es la primera vez que usa la figura del beduino. Beduino es un guía en el desierto, experto en desierto, que va guiando una caravana, y la caravana mira, porque hay espejismos, creen que allá hay agua. El beduino conoce y dice, no es por ahí, vámonos por aquí, porque el beduino es el experto. Y él guía la caravana, pero la caravana se cansa y al final de la caravana sacan armas y matan, hieren al beduino. Y el beduino tirado en la arena muere con el brazo extendido diciendo, es por allá. El beduino, como guía, como experto, sabe el camino. Monseñor usa la palabra beduino en 3 modalidades. Beduino para el padre Alfonso Navarro, me matan porque les señalo el camino. Beduino Alfonso. Después habla de beduina la iglesia señala el camino. Y también Monseñor se lo aplica a él mismo. Soy el que señala el camino. Igual que hemos estudiado el precursor Juan, yo solo señalo el camino. En medio de la palabra violencia que no resuelve nada, en medio de la vida que toda vida es sagrada, la del canciller Borgonovo Paul, la del padre Alfonso, la del padre Rutilio, la de Luisito y la de todos aquellos que están cayendo víctimas de los escuadrones de la muerte como la UGB. Toda vida es sagrada, y la figura del beduino que señala el camino, aunque la violencia le quite la vida, pero él como vida sagrada muere señalando el camino. Vamos a seguir estudiando esta homilía de Monseñor Romero, 12 de mayo de 1977. Estamos en el domingo 15 del tiempo ordinario. Es el año de Lucas, y hoy estoy seguro que usted va a quedar satisfecho por la lectura del Evangelio. Leemos la primera lectura, Deuteronomios 30 del 9 al 14, dice lo siguiente. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo, porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque
porque todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado tus mandamientos y tus leyes que están escritas en este libro de la ley. Después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá para nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Usted escucha frecuentemente la palabra ley de Dios, y muchas veces la ley de Dios se concentra, se absolutiza en el decálogo, en los 10 mandamientos que Dios le entrega a Moisés. El libro del Éxodo 20 describe los 10 mandamientos como un decálogo que el que antes era un grupo de tribus, 12 tribus, y en el desierto se constituye en un pueblo, y ese pueblo tiene la posibilidad de ser pueblo de Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, pero tienen que cumplir esta ley. Les digo, la ley de Moisés, la ley de Dios, se concentra en el decálogo. Pero no solamente es un decálogo. Esto que estamos leyendo hoy se llama Deuteronomio. Deutero significa segundo. O sea que ya tenemos en el Éxodo la primera ley, que significa decálogo, y después se le agregan otros mandamientos, otros mandatos. Pero aquí hay un libro que se llama Deuteronomio, la segunda ley. Y esta segunda ley ya va sumando mandamientos y mandamientos y mandamientos. Y el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Después vendrá la unidad del amar a Dios y amar al prójimo. Pero esto es una segunda ley. Allá está la primera ley, el decálogo. Fueron 10 mandamientos, después se convierten en 14, luego se convierten en 40, y en tiempos de Jesús llegaron a ser 613 mandamientos. Quedémonos con la figura de una segunda ley. Hay una segunda ley: amar a Dios, amar al prójimo. Dios te dará abundante cosecha si cumples esos mandamientos. Este mandamiento principal no está arriba en el cielo, no, tampoco está al otro lado del mar, no, aquí, en tu corazón. Ahí está la palabra. Está tan cerca que solo tienes que recordarla y vivirla. La segunda lectura está tomada de Colosenses 1, del 15 al 20, dice lo siguiente: Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando estábamos en el seminario y estudiábamos estas cartas que se decía cartas de San Pablo, decíamos, qué cerebro el de San Pablo, componer un himno, se llama un himno cristológico, como Colosenses 1 del 15 al 20. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando tenemos la liturgia de las horas, este es un himno cristológico que llena de mucha emoción, de mucha espiritualidad. Lamentablemente, ya después de 2015, hemos tenido que ir aceptando que esta no es una carta de San Pablo. No es maldad, solamente que no es una carta de San Pablo. Porque San Pablo no tuvo la concepción de Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad. No la tuvo. Por eso la carta a los Colosenses está descartada que sea de Pablo. Esto que estamos leyendo de Colosenses 1, 15 al 20, tiene que ser fruto de las comunidades que fueron surgiendo después de la predicación de Pablo y de los apóstoles. Hay comunidades paulinas y comunidades apostólicas. Las comunidades apostólicas fueron colegiadas, las comunidades paulinas fueron guiadas, dirigidas por Pablo, bien sea en conjunto con algunos apóstoles, Bernabé, Silas, Simón, Teudas, o él solo, cuando ya anduvo de misionero independiente, solitario. Pero las comunidades fueron tomando conciencia poco a poco que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo que tenemos ahora, que se llama Carta a los Colosenses o Carta a Colosas, a la comunidad cristiana de Colosas, es fruto de una reflexión de las comunidades. Así concebían a Jesús y se convierte como en un credo. Creo en ese Jesús que es el principio de todo. En Él reside todo. Él es anterior a todo. Es el resucitado. La lectura del Evangelio está, como les decía, espero que queden satisfechos ustedes con esto, con esta lectura. Está tomado de Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, y dice lo siguiente. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo?
Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia cabalgadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. De este pasaje, de esta perícopa, se han escrito libros y nunca se agota su contenido. Hay que ubicarse en el contexto para comprender muy bien esta perícopa. No es cualquier persona que habla con Jesús, es un maestro de la ley. Un maestro de la ley sabe la ley al derecho y al revés. Lo quiso poner a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? La pregunta o repregunta de Jesús es: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Yo quiero que hagamos un ejercicio mental, porque les he dicho que hay 10 mandamientos, el decálogo que está en el Éxodo y que después se convierten en 14 y después en 40. Pero también está el libro del Deuteronomio, que todo el libro son leyes, leyes, leyes. Cuando Jesús pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? Está hablando con un hombre que tiene en su cabeza y en su corazón 613 mandamientos. Pero el doctor de la ley responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. Si el doctor de la ley, a la pregunta de Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?, le hubiera recitado los 613 mandamientos. Pero no hizo eso. Le citó el mandamiento principal: amar a Dios y amar al prójimo. Pero no quedó satisfecho. Ahora viene la pregunta sobre quién es mi prójimo. Cuando usted analice este texto, trate de borrar de su cabeza que la palabra prójimo significa próximo. No siempre coincide con esa X. Quito la J y pongo una X. En vez de prójimo, quito próximo. Sucede que Jesús,
cuando la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? No próximo, mi prójimo. Jesús desarrolla una parábola. Un hombre que venía de Jerusalén a Jericó, venía de cumplir los ritos sagrados del templo, cayó en manos de unos bandidos. Le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, seguramente también venía del templo, y pasó de largo. También venía un levita. El levita y el sacerdote son de una sola tribu, de la tribu de Leví. La tribu de Leví es la que pone los sacerdotes. Nadie puede ser sacerdote si no es de la tribu de Leví. El que ya es sacerdote pasó de largo. El que va a ser sacerdote pasó de largo. Pero pasó un samaritano, uno de Samaria, que en las diferencias de el reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, hubo una rivalidad estúpida y necia, tanto que los judíos trataban de perros a los samaritanos. En tiempos de David, las 12 tribus se habían logrado unir muy bien. Su heredero Salomón provocó la división en esos dos grupos. 10 tribus en el reino del norte, Israel, 2 tribus en el reino del sur, Judá. La capital del norte es Samaria, la capital del sur, Jerusalén. La tribu de Leví pone los sacerdotes. La tribu de Judá pone los reyes. Pasó un samaritano que ni es sacerdote, ni puede llegar a ser rey. Y el samaritano se detuvo. Ya sabemos, curó las heridas, lo montó en la cabalgadura, se lo llevó a la posada, lo cuidó toda la noche, al siguiente día deja 2 denarios, el denario es un sueldo de un día, dejó el salario de 2 días. Si gastas algo de más, te lo pago a mi regreso. ¿Quién se portó como prójimo? No próximo. El samaritano no conocía al herido. El samaritano, el que lo atendió. Ve y haz tú lo mismo, porque atender al herido es atender a Dios. El amor al herido es amor a Dios. Les decía que este texto da para que quedemos satisfechos, porque usted y yo no estamos solo para rezar los mandamientos y decir yo no miento, no robo, no abuso, etc. No. ¿Qué es lo que hacemos con las personas necesitadas? Y aquí viene el cambio de concepto. Si fuera la palabra equivalente prójimo, próximo, entonces usted vive en una gran zona residencial y tiene de próximo a su derecha a un ingeniero, a un empresario, y aquí a un doctor, etc. Esos son sus próximos. Y usted diría, pues ellos son los que me necesitan. No, ellos nunca necesitan. Ellos tienen su vida resuelta. Pero allá a la distancia, a la orilla de los barrancos, allá en las cárceles, ahí hay gente no próxima, sino prójima, que lo necesitan a usted y usted necesita de él o de ella. Porque prójimo no es el que está a la par mía, no es mi camarada, mi compañero, no. Prójimo es el que me necesita, porque el que me necesita yo lo necesito, porque en la medida que yo atiendo al que me necesita, yo alabo y bendigo a Dios. Cuando yo me acerco al prójimo, al que me necesita, y al que yo necesito me necesita, hacemos el círculo completo, y yo, al atender al prójimo, al que me necesita, a ese prójimo se convierte en mi necesidad, porque yo al atenderlo alabo a Dios. San Vicente lo decía de esta manera: hay que dejar a Dios por Dios. Si vas para misa y encuentras un herido,
atiende al herido. No importa si no vas a misa. Aquí está tu misa. Aquí está tu culto. Aquí está tu devocional. Atiende al que te necesita. Y al atender al que te necesita, estás alabando a Dios. Interminable el contenido, por supuesto, pero baste decir que Jesús que el doctor de la ley lo quiso poner a prueba, terminó probado él. Ve y haz tú lo mismo, porque al atender a un herido, al atender a un necesitado, estás atendiendo a Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.